si esta reforma vale o no vale la pena, tal cual él la presentó, seguir sacándola adelante. Vamos a ver qué sucede con eso. Este es el resumen de lo aprobado ayer. Y vamos a comentarlo con el congresista Juan Cheput, que ya nos acompaña. Congresista, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. El presidente Vizcarra ha dicho que con estos resultados no hay vencidos ni vencedores. ¿Usted qué cree? Estoy de acuerdo con él porque yo creo más bien que el Perú ha votado en muchos casos sin saber de qué se trataba. No veo júbilo en las calles. Creo que ha habido en cierta medida una campaña por un 3 veces sí y no, y la gente no entendía qué significaba cada una de las opciones, en una amplia mayoría. Y te lo digo no porque especule, sino porque lo he preguntado el día de ayer en varios colegios. Por otro lado, yo no he sentido rechazo de la opinión pública. Eso me permite pensar que la gente ha votado por esas opciones pensando en el aprofujimorismo o fujiaprismo, como se le quiera llamar, que dicho sea de paso han tenido un alto nivel de ausentismo, ¿no? Según lo que me comentan algunos colegas tuyos, son muy pocos los parlamentarios del fujimorismo que han ido a votar, por algo será. Habrán tenido temor de que la gente tenga algún tipo de reacción contra ellos. Pasó con Alan García, creo, bueno, había mucha gente... Con el mismo Alan García, efectivamente. Sí, sí. Pero en todo caso yo creo, y utilizando tus propias palabras, el presidente tiene la opción en estos 2 años y medio de poder repensar el tema del Senado, que yo creo que sí es necesario para el país. Yo creo que se ha perdido una brillante oportunidad de retomar la doble cámara y en ese sentido sí creo que el Perú ha salido perjudicado. Ahora, con respecto al tema de, digamos, ¿qué viene después de este referéndum? Yo le voy a citar porque luego quiero conversar sobre el Ejecutivo. Hay algunos ministerios que todavía tienen que calzar con sus próximos ministros. Pero primero, ¿qué pasa después? Porque ahora he leído, preocupada incluso, las declaraciones de Víctor Andrés García Belaúnde, congresista también de la República, que ha dicho que ahora deben autodisolverse, ¿no? Que, digamos, este referéndum demuestra que el apoyo está con Vizcarra y que más bien no hay nada de apoyo para con este Congreso. La gente ya no quiere que se reelijan, no lo quieren más. Entonces ellos tienen la opción de autodisolverse. Yo no he leído esto en la Constitución. No creo que exista un mecanismo de autodisolución. Pero hubo una interpretación en la Constitución del año 2000. El propio Congreso se autodisolvió para permitir de que hubiera elecciones en el 2001, en el caso de Valentín Paniagua. O sea, sí existe un antecedente en el cual el Congreso asume esta posibilidad. Ahora, yo considero de que eso no es factible, pues ingresaríamos en un momento de inestabilidad. El solo hecho de convocar elecciones para cambiar a la gente que me cae antipática el día de hoy no garantiza en absoluto de que ingresen lo que nosotros queremos. Por eso es que yo estoy en contra de la reelección, porque como tú has señalado el nombre de Marisa, podría mencionar yo hasta 10 parlamentarios a favor de la reelección. A favor de la reelección. No es que ellos se van y va a ingresar gente mejor, ni tampoco que van a poder regresar en el 2026. En política los vacíos se llenan y nada te garantiza de que tú regreses en el 2026. Y el proceso de formación de un político que se da gracias a la experiencia, el debate, el combate, la forma como se manifiesta el Congreso, que es una cuestión muy compleja, no se logra de la noche a la mañana. Yo le planteo algo, congresista Cheput, porque hoy día conversé con Fernando Tuesta, analista político, profesor de la Católica, y él me decía, quizás hay la propuesta de una suerte de autodisolverse de los congresistas que quieren convocar a nuevas elecciones, porque ahora la propuesta de nuevas elecciones va en un contexto completamente distinto al de antes del domingo. Si ahora se convocasen a nuevas elecciones, ¿de alguna manera fuerzan al presidente Vizcarra a disolver el Congreso o encuentran un mecanismo para que los congresistas de ahora se vayan? Ellos sí podrían reelegirse en 2021, pues. Claro, pero y los nuevos congresistas que entren ahora, si hay nuevas elecciones... Claro, pero sería muy burdo. Y no creo, y la verdad es que no creo, eso ya es forzar la situación. Eso Eso demuestra que Fernando es un buen teórico, ¿no? Porque hay una cuestión que tiene que ver con el mandato que ha recibido el presidente de la República y esa maniobra sería tan burda que se darían cuenta de inmediato en el mismo instante que se inscriben, ¿no? En el mismo instante que se inscriben. Así que no creo que por ahí vaya. Lo que ha querido decir Víctor Andrés, y yo coincido con él, es que el mandato es contundente y el gobierno ha recibido desde ese punto de vista un espaldarazo y el Congreso un rechazo mayoritario. Pero también hay que señalar que ese rechazo, y también lo señala Víctor Andrés y yo coincido, es hacia el aprismo y el fujimorismo, que son los que han confundido la hegemonía de sus votos con imponer una serie de decisiones sin tomar en cuenta las minorías. Han hecho del ejercicio del obstruccionismo, de los soez, de la vulgaridad, de la imposición,
parte de las costumbres del Parlamento y eso lamentablemente ha generado una afectación general, ¿no? Ahora, con respecto a eso, hay quienes también dicen, a raíz de lo aprobado en el referéndum, y ya me voy a otro punto de lo aprobado, debería convocarse una legislatura extraordinaria para ya ver una ley orgánica que establezca pues las funciones de la Junta Nacional de Justicia, que va a reemplazar al CNE. Claro, eso es importantísimo. Urgentes, ¿no? La Junta Nacional se puede empezar a trabajar desde ahora con esa comisión especial. Y los considerandos de la ley orgánica se tendrían que discutir en enero o en febrero, pues no podemos esperar que inicie la legislatura en marzo y de esa manera estaríamos perdiendo tiempo. Yo coincido plenamente con eso, porque la verdad es que no podemos seguir teniendo embalsados el proceso de ratificación de jueces y por otro lado el de nombramiento y de investigación a aquellos que fueron nombrados por los hermanitos del Consejo Nacional de la Magistratura y que siguen haciendo de las suyas. ¿Cuándo podría ser ese pleno extraordinario? Y si usted cree que hay la voluntad para... Mira, el defensor del pueblo, luego de lo que ha sucedido el día de ayer, ya podría estar convocando a la comisión especial que él preside, el defensor del pueblo, y que conforman, entre otros, los doctores Chavarri y Lecaros, ¿no? Que son 2 votos dentro de ese contexto de 7. Y sobre la base de eso, en paralelo, se puede ir trabajando los considerandos de esta ley, que yo creo que tranquilamente se puede discutir en el lapso de un mes, ¿no? Pero para eso tendría que haber una legislatura extraordinaria que le corresponde al presidente. ¿Cuántas firmas se necesitan para en este receso congresal convocar una legislatura extraordinaria? 2/3. 2/3 del claro, Congreso 87. tiene que aprobar. Bueno, y vamos a ver si hay la voluntad, ¿no? Pero en todo caso el presidente de la República podría hacerlo y podría venir acompañado de su próximo mensaje a la nación. Eso es una atribución del presidente de la República, el convocar a legislatura extraordinaria y presentar el proyecto de ley. Entonces, hay 2 opciones. Que se autoconvoque el Congreso, que es posible, pero para eso tendría la Comisión de Justicia de tener ya un dictamen que empieza a discutirse. Y por otro lado, el presidente, si es que ya tiene los considerandos de esa ley orgánica, y presentarla como cuestión importante del Ejecutivo para que se tramite a través de una legislatura extraordinaria. Yo creo que ese sería el mejor camino. Ayer hemos visto que además la victoria, entre comillas, del gobierno o esta victoria en el referéndum que ellos han sentido como propia, el haber planteado estas modificatorias o estas preguntas y este proceso en general, fue recibido por todo el Consejo de Ministros. Y hemos visto al señor Villanueva y varios hablaban ya hace semanas, por no decir meses, que el puesto de premier necesitaba un recambio, nuevos aires, e incluso hay una suerte de tensión dentro de los integrantes de su bancada de Peruanos por el Cambio que han pedido la renuncia de César Villanueva. ¿Cómo está eso? Bueno, yo creo que el premier hace mal en atribuirse él como un éxito, algo que es propio de la ciudadanía y del presidente Vizcarra. Feliz ayer. Ayer estaba feliz, por eso te digo, él cree que es una consecuencia de su trabajo. No, yo no lo he visto hacer campaña, no lo he visto hacer proselitismo, no lo he visto abocado a estos temas, ¿no? Ese es un espaldarazo al presidente, pero sobre todo es un antivoto. Es un antirreforma. ¿Desde qué punto de vista? De que la gente está harta. Es un respaldo por oposición. Digamos. Así es, del comportamiento del Congreso manifestado por Fuerza Popular y el fujimorismo. Eso debe quedar claro. Entonces, lo que va a pasar en el cortísimo tiempo es que el nivel de expectativa se va a incrementar. A partir de ese mandato, las exigencias se van a derivar hacia el Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, con un Congreso como el de ahora, menoscabado, que ha capitulado, que no tiene mayores estímulos como para poder enfrentarse a la mayoría que ha logrado el presidente de la República o el mandato que ha logrado, pues yo creo que tiene que haber una fuerte convicción por lo político. Y eso significa... algunos cambios. Así es, en el gabinete, ¿Por de todas ejemplo? maneras. ¿Es Mira, solamente el premier? Yo creo que el premier... ¿Es el que recae, en el que recae toda la responsabilidad de las cosas que no se están haciendo? No, yo creo que hay otras carteras en las cuales se debería empezar a trabajar más activamente, ¿no? Una de ellas, la del Ministro del Interior, junto con la de Cultura y la de Trabajo, que están acéfalas. Y por otro lado, los ministerios de carácter social, ¿no? El MIDIS, el propio Ministerio de ¿Va a cambiar todo el gabinete? No, pero sí se... Pero, sí, no. Pero lo que sucede es de que tú necesitas tener otra nueva convicción. En estos momentos yo creo de que hay un bajo perfil político y eso necesita ser definitivamente modificado. Mira, son 2 años y medio los que quedan por delante. Y yo estos niveles de popularidad ya los he visto en mi vida muchas veces. No hay nada más voluble que el pueblo peruano. Entonces, esto que hoy es un triunfo, mañana puede ser una derrota cuando se vea que el referéndum no ha cambiado al Perú real. Y aún más, ese Perú real en cualquier momento le da la bienvenida al presidente Vizcarra. Entonces, para evitar eso, ese es el momento de recomponer el gabinete para ese tipo de exigencias que están a la vuelta de la esquina. Le voy a ser muy franca, congresista. A mí me dijeron que el congresista Juan Cheput había sido nominado, ¿no es cierto?, presentado como candidato a la cartera de trabajo.
Bueno, como ministro de Trabajo, y que como no se confirmó, no se consolidó esa propuesta, usted tampoco ha estado muy contento con las elecciones. no, eso es absolutamente falso. Mira, yo voy a decirlo por primera vez públicamente. A ver. No es primera vez que me ofrecen un cargo en este gobierno. Con el señor Martín Vizcarra. Ya, no, me remonto a Kuczynski y con el señor Vizcarra. Y no voy a decir en qué carteras. Y en todas las oportunidades que me lo han dicho, yo he dicho no. Que quede absolutamente claro y que alguien me desmienta. Usted se queda pateado a la mesa. ¿Ya? No, no, de ninguna manera. Y en este caso específico del Ministerio de Trabajo, nadie me ha llamado. Ok. En la última oportunidad, pero sí en anteriores oportunidades, ¿no? Y como te digo, en más de una oportunidad. Y yo creo de que tengo que honrar el mandato legislativo. Y aún más, si tuviera algún tipo de pretensión política en el Ejecutivo, el presidente sabe perfectamente qué cartera es la que me interesa. ¿Cuál es la cartera que le interesa? No, eso lo sabe el presidente y creo que ahí debe quedar. Ambos presidentes, Pedro Pablo Kuczynski y el presidente de la República. Pero no es que usted no haya aceptado en veces anteriores porque no puede, digamos, juntar el trabajo de congresista como el de ministro. Si usted tiene una cartera que le interese, sí puede hacer las dos cosas. Por supuesto. Solo que no es la que le interesa la que le han ofrecido. En una estaba la cartera que me interesaba y yo le dije, no es el momento, señor presidente. Y me reservo con qué presidente lo dije. Y yo le dije al señor presidente, no es el momento de que haga cambios, señor presidente. Eso para que vean cómo soy yo. O sea, que si voy a estar por un fajín... Pero usted es político, ¿no? Usted soy político, por supuesto, pero por ha sido eso también mismo, crítico de su propio partido. Pero por eso mismo sé saber decir no. Yo no soy de los que son capaces de ser cardenales con tal de tener un fajín. ¿no? Entonces, usted está diciendo que fue con PPK, básicamente. No, con ambos, con el actual presidente también, con ambos he conversado. Ahora, con respecto a estos cambios en el gabinete, se han voceado desde el Ejecutivo ya quienes estarían a cargo. El Ministerio de Trabajo me parece clave. Yo entiendo el trabajo del Ministerio de Cultura, pero hay muchas entidades que siguen su trabajo. Mira. Pero en el Ministerio de Trabajo se viene una reforma. Miren, se ha dicho, el primero Villanueva también, algunos dicen cometió un error al decirlo, que se podría tocar y afectar las vacaciones de 30 días de los trabajadores. Mira, ese es un tema muy complejo. Ahora te hablo en mi calidad de ex ministro de Trabajo. A ver. Esta es una situación similar a la que yo viví en el año 2004, 2005, cuando fui ministro, con Pedro Pablo Kuczynski y con Fernando Zavala, casi copiada, ¿no? Pero en ese instante, a diferencia de Cristian Sánchez, que no entró en la polémica, yo sí entré de frente contra el entonces ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, le dije, en el sector trabajo, mando yo, ¿no? Así de simple. Y luego, él es premier y asume Fernando Zavala. Que es importante una reforma laboral, es indiscutible que se necesita una reforma laboral. ¿Que cuáles deben ser los considerandos? Ese es un trabajo que se tiene que hacer entre trabajo, liderando el tema, y economía. ¿Por qué? Sigrid, tú eres joven, tú has sido dirigente estudiantil. Y soy trabajadora también. Y eres trabajadora. Así y mira, es. no podemos seguir con un 80% de informalidad. De acuerdo. Algo se tiene que hacer. Yo que soy profesor universitario, le pregunto a mis alumnos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando como practicante profesional? 2 años. En otro caso, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en una empresa formal? Y le pagan con recibo, con honorarios profesionales, con propinas, y hacen trabajos talentosos. Eso no puede continuar. Que si se disminuyen vacaciones o no, no lo sé. Pero de que se tiene que diseñar un formato para que esos jóvenes se incorporen a la formalidad, es importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tengan 65 años, que está a la vuelta de la esquina para cualquiera de nosotros, ¿no? Porque de todas maneras va a llegar eso, no van a tener ni pensiones ni salud. Yo sí tengo el privilegio de tener un buen fondo de pensiones porque estoy en la formalidad desde los 18 años. Pero mis alumnos, gente joven... Ahora, yo le digo, congresista, porque la única receta, y eso es una crítica también para otros sectores como el de la izquierda o el sector más progresista dentro de la política, plantee alternativas, porque la única receta para luchar contra la informalidad y eso es un error, quitarle derechos a los y eso es un error, y eso no es un gravísimo error. Impuestos, no es ayudar a las MIPYME, y en ese sentido te doy la razón, créditos. hay que desvacacionalizar el debate. Porque la reforma que yo planteaba ya en el 2005 y que se chupó Pedro Pablo Kuczynski, se chuparon y Toledo para hablar en lenguaje coloquial, involucraba 4 estamentos. Primero, negociación colectiva. Segundo, fortalecimiento de la autoridad de trabajo, es decir, todo lo que es inspectoría. Se creó la SUNAFIL, pero recién el gobierno... Pero te hablo del 2005. Por eso digo, ¿ya? recién en el 2012 creo que se creó la SUNAFIL. Nosotros planteábamos eso, luego todo el esquema previsional. ¿En qué se refiere? O sea, todo lo que es salud y pensiones, ¿no? La parte previsional. Luego, en esa época ya discutíamos sobre CTS y seguro de trabajo, en el 2005. Y luego, como punto final, todo lo que significaba trabajo decente
cumpliendo los requisitos de la OIT. Entonces, ¿se puede hacer? Se puede hacer. El problema ahora es que vemos que el monopolio de la discusión laboral lo tiene el sector economía, y eso no es así. El trabajo es una variable económica, de acuerdo. ¿El actual ministro de Economía está haciendo bien El las actual, cosas? ¿O también siempre, mira, le cae en este siglo todos los ministros de Economía creen que tienen el predominio del debate laboral y están equivocados. Y lamentablemente todos los ministros de Trabajo, con muy pocas excepciones, tres excepciones de todos los ministros de Trabajo que han habido, han entendido que el sector laboral es muy importante. Y te podría mencionar los poquísimos ministros de Trabajo. Bueno, el señor Sánchez se fue, ¿no? Bueno, no, pero yo te hablo del 2001. Jaime Zavala, un gran ministro. Luego se ha tenido... ¿Los propondría usted, digamos, para que regrese? Por supuesto, sí, es una persona que sabe muchísimo de derecho laboral, que fue ministro con Valentín Paniagua. Bueno, cuando estuve yo, que me juzguen cómo fui en el debate, si hice respetar o no el sector trabajo, no me corresponde a mí. Y luego, durante el gobierno de Ollanta Humala, todos los ministros, sin excepción, ni uno estuvo a la altura del cargo, no solamente de defender los derechos laborales, sino evitar la hegemonía. Mira, el sector economía, durante el gobierno de Ollanta Humala, era el que colocaba hasta los directores en E-Salud, ¿no? Entonces, se claudicó del sector laboral. Y ahora, en este gobierno, Alfonso Grados hizo un buen trabajo. Cristian Sánchez es una persona que conoce mucho del tema laboral, pero le falta perfil político. No era político. Y en todo caso, pero sí conoce muy bien el tema laboral. Aún más él trabajó conmigo cuando yo fui ministro de Trabajo. Y creo yo que se necesita un debate pensando en el fenómeno de manera compleja, y para holística, Premier, ¿a quién integral. le recomendaría el presidente de la No, República? yo no puedo que tenga ese recomendar perfil públicamente, ¿no? Bueno, pero lo ha opinado sobre otros ministros. Pero y sí él es creo- un ministro más, el Premier, ¿no? Pero sí creo que el perfil político tiene que ser mucho más alto y una persona que sea aceptada por toda la clase política. No podemos tener un perfil bajo en los 2 años y medio que quedan por delante, donde todos los logros de este referéndum podrían cambiar. Se ha planteado la interpelación al ministro del Interior. La bancada, por más pequeña que suene, la bancada del APRA está pidiendo que se interpele al ministro del Interior por un supuesto chuponeo a Alan García. Yo diría el aprofujimorismo. El aprofujimorismo. O el fujiaprismo. O el fujiaprismo. Bueno, estos sectores lo han pedido.